El Eternauta, la nieve, el miedo y la memoria que resiste. Cuando pensamos en ciencia ficción solemos imaginar otros mundos, criaturas extrañas o futuros distantes, pero a veces la ficción más poderosa es la que nos habla de nuestro propio presente o de un pasado que aún nos duele. Y El Eternauta, esa historieta argentina escrita por Héctor Germano Oesterheld en 1957, es justamente eso. Una advertencia disfrazada de nieve. Soy Sandra Tamés y esto es Psicología y un café, un espacio donde exploramos cómo la cultura, la psicología y la historia se entrecruzan. Y hoy vamos a hablar de una nevada que no enfría, sino que quema, de un cómic que incomoda y de una memoria que no se deja enterrar. El Eternauta arranca con una nevada mortal que cae sobre Buenos Aires. Quien toca la nieve, muere. O a quien la nieve toca, muere. Y en este contexto aparece Juan Salvo, el protagonista. Pero a diferencia de tantos relatos de héroes individuales, acá el foco no está en un solo salvador, está en el grupo, en la familia, en los vecinos que se organizan para sobrevivir. Desde la psicología social esto tiene un enorme peso porque frente a una amenaza colectiva, el primer impulso suele ser el aislamiento, la desconfianza. Pero el Eternauta propone lo contrario. Resistir es organizarse, resistir es ser con otros. Y eso es lo que lo hace profundamente subversivo. Especialmente en un país como Argentina, donde la represión y el miedo se encargaron durante décadas de romper lazos, sembrar sospechas y callar memorias. Aquí me perdonarán un pequeño spoiler, porque a medida que avanza la historia descubrimos que esa nevada no es natural. Es parte de una invasión planificada y que quienes ejecutan las órdenes no son alienígenas despiadados, sino humanos, obedientes, soldados, empleados, cazadores de recompensa. Eso nos conecta directamente con experimentos como los de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad, o las reflexiones de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. El peligro no siempre es un monstruo. A veces es alguien que simplemente dice, yo seguía órdenes, como pasó con tantos que pasaron en el juicio de Nuremberg. El Eternauta no denuncia sobre la opresión externa, denuncia la complicidad, la indiferencia y la deshumanización del otro. Hay una frase que se volvió viral en redes tras el estreno de la nueva serie. Lo viejo funciona, Juan. En el cómic se refiere a una radio de pilas, a lo analógico, a lo que sobrevive sin depender de la tecnología moderna. Pero para muchos esa frase cobra otro significado. Recordar lo viejo, rescatar la historia, también puede salvarnos. Porque cuando se intenta silenciar el pasado, cuando se censura la memoria, lo que queda es el terreno fértil para repetir los mismos errores, los mismos horrores. Y por eso quiero rescatar esta frase, porque lo viejo funciona, sí, funciona para despertar, para conectar, para entender cómo llegamos hasta acá. Héctor Germano Oesterheld, el autor del Eternauta, lo entendió muy bien. En su primera versión la historia tenía una estructura más clásica, pero en 1969 reescribió el relato con un tono mucho más político, más abiertamente crítico, y eso lo convirtió en blanco del poder. En 1977 fue secuestrado por la dictadura militar argentina. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas. Oesterheld fue visto por última vez en un centro clandestino. Lo que hizo fue contar la verdad disfrazada de ciencia ficción, y el poder no se lo perdonó. Hoy, décadas después, El Eternauta vuelve a circular gracias a su adaptación como serie. Y aunque podemos discutir si logra o no capturar la profundidad de la obra original, lo cierto es que volvió a instalar preguntas y a remover heridas. De hecho, tras el estreno, las abuelas de Plaza de Mayo informaron que aumentaron las consultas de personas con dudas sobre su identidad. La ficción otra vez tocó la realidad. Y eso es poderoso, porque El Eternauta no es solo una historia sobre nieve mortal, es sobre el miedo que aísla, sobre el poder que se oculta y sobre la necesidad de resistir en colectivo, incluso cuando todo parece perdido.
Mientras esa nieve siga cayendo, metafóricamente hablando, necesitamos volver a Juan Salvo, a sus vecinos, a la idea de que resistir no es armarse sino acompañarse, que la memoria no es una carga sino una brújula. Y como dijo Favalli en el mismo Eternauta, la brújula anda bien, lo que se rompió es el mundo. Y quizás por eso lo viejo funciona, porque en un mundo donde se silencia lo incómodo, recordar es un acto político y tal vez también un acto de amor. Gracias por escuchar. Si este episodio te hizo pensar, compártelo. Y si quieres seguir explorando estas conexiones entre cultura, psicología y sociedad, ya sabes, aquí me tienes. Y te espero en el próximo capítulo de Psicología y un café. Besos per tutti.